Buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández para continuar con las clases del discipulado. Esta semana vamos a continuar conociendo los misterios de la iglesia o conociendo los misterios en la iglesia, perdón. Ese es el tema de la lección de esta semana. Vamos a prepararnos y vamos a venir en oración delante del Padre. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por permitirnos venir delante de tu presencia, adorarte. Venimos a adorarte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Venimos, Señor, a darte toda tu gloria, toda tu honra, porque solo tú eres Dios, solo tú estás sentado en tu trono. Tú eres el Dios soberano, el único creador del cielo y la tierra. Y por esa razón, Señor, estamos aquí humillados ante ti y dándote gracias por la salvación de nuestras almas, dándote gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador, dándote gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que tú permitas que more en nosotros, el cual nos da discernimiento, sabiduría para entender tu palabra que va a ser enseñada por medio de mí, Señor. Te pido que tú uses a tu Santo Espíritu para que hable a través de mi boca y que cada palabra que salga, Señor, sea palabra de edificación para cada uno de los hermanos y amigos que escuchen. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Vamos a empezar. En la lección anterior hemos visto algunos de los dones de los creyentes bautizados con el Espíritu. O sea, estaban hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, que esa fue la clase anterior. Se titulaba Conociendo los dones espirituales. Y ahora vamos a hablar acerca de los conocimientos de los misterios en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Cada creyente bautizado con el Espíritu puede recibir y que de estos dones y con el fruto del Espíritu también, por medio de ese fruto del Espíritu puede tener el carácter de santificación. Ese fruto del Espíritu lo caracteriza a usted y lo santifica y le da capacidad para ser un auténtico testigo de Cristo. O sea que nosotros automáticamente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros venimos a ser testigos de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a ver otro tema importante para tu vida como miembro del cuerpo de Cristo, para una mejor comprensión de la vida de la iglesia y para tu servicio al Señor, los ministerios en la iglesia. O sea que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo viene siendo la cabeza del cuerpo. Así que vamos a leer, para empezar, Primera de Corintios, capítulo 12, y voy a leer el versículo 4 al 6. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea que todos, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, hay un solo Dios. La pregunta que yo hago es: ¿la diversidad de dones es dada por quién? Podemos ver que la diversidad de los dones es dada por el Espíritu. Otra pregunta: ¿la diversidad del ministerio es dada por quién? Como leímos hace reciente, es dada por el Señor.
lo dice claramente en el 5. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. O sea que el Señor es que da la diversidad de ministerio. Y la última pregunta que voy a hacer es, ¿la diversidad de operaciones es hecha por quién? Por Dios mismo. Porque hemos visto que por el Espíritu da los dones. La diversidad de ministerio la da el Señor y la diversidad de las operaciones la da Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Las palabras ministerio, ministro y ministral son traducciones de palabras griegas relacionadas con diaconía. Eso significa la palabra de ministro o ministrar o ministerio. En griego significa diaconía, perdón. Diaconía, que significa servicio o mayordomía, y que en el contexto bíblico se refiere en especial al aspecto espiritual. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, un ministerio es fundamentalmente un servicio espiritual que se presta al Señor en el marco de la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo. Como le dije anteriormente, nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Muchas personas creen que la iglesia es el templo, o sea, el building. No, la iglesia en sí somos nosotros, los creyentes. Nosotros somos los que hacemos el cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia. Todo creyente es un ministerio, todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Y así como todos los miembros de nuestro cuerpo físico cumplen una función, también todo miembro del cuerpo de Cristo debe cumplir una función. Esa función constituye su ministerio particular dentro de la iglesia. Al estudiar esta lección, ora que el Espíritu Santo te revele los misterios que Él tiene reservado para ti, o el ministerio, perdón. Órele al Espíritu Santo que te diga qué ministerio Él tiene para ti en la iglesia, para que así tú lo ejercites y así puedas ayudar a crecer el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, perdón, que es la iglesia. Porque cada creyente tiene un ministerio, porque hay muchos ministerios en la iglesia, y lo vamos a seguir viendo según vayamos hablando en la lección de hoy. Los 5 dones del ministerio de la iglesia. Y vamos a buscar en Efesios 4 para ver esos 5 dones del ministerio. Vamos a buscar Efesios 4 y vamos a analizar en primer lugar algunas enseñanzas en cuanto a los ministerios que hay en Efesios 4, y voy a leer el versículo 11. Vamos a buscar Efesios 4 y voy a leer el versículo 11 al 16, y dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que aquí podemos ver los ministerios que hay en la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar la iglesia de Jesucristo. Están los pastores, están los maestros, están los profetas, están los evangelistas, están los apóstoles. Todos ellos unidos forman el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y sigo leyendo el 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, como le dije. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que todos tenemos que estar unidos y trabajando para que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, siga creciendo. O sea, hay hermanos que se convierten y van a la iglesia y creen que simplemente es ir a la iglesia a escuchar la palabra. Eso está bien, pero también es bueno que nos envolvamos, que busquemos y le pidamos al Espíritu Santo qué ministerio Él nos tiene a nosotros para nosotros ayudar a crecer el cuerpo del Espíritu Santo, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un ministerio como creyentes que somos. Así que, hermanos, que me escucha, por favor, cuando usted ore, pídale la dirección al Espíritu Santo. Puede ser el ministerio de ayudar, de limpiar, de enseñar, de cantar. Hay muchas cosas que se puede hacer. Por lo más significado que usted crea, eso es un servicio para Dios. Algo que usted haga en la iglesia es algo que Dios lo va a tomar en consideración y lo va a poner en acto para usted y le va a dar muchas bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta que yo hago, ¿cuáles son los ministerios que Cristo ha dado a su iglesia? Como le dije, los ministerios son el apostolado, el de maestro, el de profeta, el de evangelista, el de apóstol. Esos son los ministerios que Cristo le ha dado a la iglesia. La segunda pregunta que yo le voy a hacer, ¿cuál es el propósito de los ministerios según en el versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, estos ministerios están en la iglesia para perfeccionar la obra de la iglesia de Jesucristo y para nosotros seamos edificados, para que nosotros podamos crecer y dar fruto, para que nosotros no nos quedemos, como dice en el 14, que no seamos niños fluctuantes, sino que seamos ya maduros, que conozcamos de la palabra de Dios, que nos podamos tener el instrumento en nuestras manos para cuando nosotros hablemos con otra persona en el mundo les podamos explicar claramente la palabra de Dios con sabiduría y con poder, porque la palabra de Dios tiene poder, pero tenemos que ser instruidos, tenemos que aprender la palabra, tenemos que venir al conocimiento leyendo la palabra todos los días. Es algo que cada creyente tiene que hacerlo, es la responsabilidad de cada uno de vosotros de instruirnos por medio de la palabra. Ya el Señor nos dejó la palabra, nos la dejó para que nosotros la escudriñemos y para que nosotros aprendamos a vivir una vida sana, una vida buena y demos buenos testimonios a ese mundo que se pierde, porque por eso es que el mundo está como está, porque la iglesia de Jesucristo está durmiendo y nosotros tenemos que levantarnos. Este es el tiempo de la iglesia de levantarse con poder y autoridad para llevar el mensaje a las almas, porque hay muchas almas que se están quitando la vida porque no encuentran esperanza, no encuentran dónde buscar la salida de la situación. Y el único que tiene la salida, el único que tiene la respuesta es Cristo Jesús. Él es el único. Lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, lo dice Jesucristo. En Juan 14:6. Búsquenlo y léanlo.
que esa es la palabra de Dios, que es solamente a través de Jesucristo. Esto no es cuestión de religión, amado que me escucha y amigo. Solamente Cristo, la única esperanza que tiene el mundo, la única esperanza que tiene el ser humano es Jesucristo, para que pueda ser salvo, para que esa salvación del alma pueda llegar a usted. Es solamente a través de Jesucristo, porque es que somos pecadores y porque el pecado entró por un hombre que fue por Adán, así también entró la justificación de vida que fue por Cristo Jesús. Por ese motivo fue que nuestro Dios Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo para condenar el pecado en la cruz del Calvario, para que la humanidad tuviera otro chance de salvarse, porque Dios nos creó para que nosotros estemos con Él eternamente, adorándole, alabándole, viéndole su grandeza, su santidad, su majestad. Pero por el pecado, por el engaño que Satanás le hizo al hombre, por generación en generación hemos venido heredando el pecado. Y solamente por medio de Jesucristo podemos tener redención. Por la sangre de Cristo somos justificados, pues. Bendito sea el nombre del Señor. Como lo dice en Romanos 8. Bendito sea el nombre del Señor. Lo voy a buscar para leérselo. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire cómo lo dice claramente la palabra en Romanos. Usted se acepta a Jesucristo, ya usted no va a estar en la condenación del pecado. Ya usted viene a ser una nueva criatura. Ya usted viene a pertenecer a la familia de Dios, a ser hijo de Dios. Porque muchos creen que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son lo único aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Automáticamente ya usted viene siendo un hijo de Dios, no una criatura más. Entonces es algo que deben tener pendiente, amigo que me escucha. Hacerse hijo de Dios es un privilegio. Tener el Padre sobre todas las cosas, el Todopoderoso, el Creador del universo, el Creador de lo visible y lo invisible. Qué privilegio tan grande ser hijo del Padre Todopoderoso. ¿Por qué usted no quiere ser hijo de Dios? Arrepiéntese. Acepte a Jesucristo. No pisotee ese sacrificio que le hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo por usted también. Y es la única esperanza que usted tiene. Porque todo lo que el mundo da es temporal. Pero Dios, lo que Dios no tiene es eterno. Son bendiciones eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con la clase. Aleluya. Otra pregunta que le voy a hacer. ¿Qué resulta cuando todos cumplen con el ministerio que Cristo le ha encomendado? Según el versículo 12. Que edificamos el cuerpo de Cristo. Cuando todos trabajamos unidos y hacemos el trabajo que tenemos que hacer, la iglesia de Jesucristo funciona correctamente. Y cada uno de vosotros somos edificados. Aleluya. Vemos pues que los ministerios no son cargos de los cuales alguien puede sentirse orgulloso, sino son dones de Cristo para bendición de su iglesia. Acuérdense, nosotros pertenecemos a Cristo y la iglesia es de Cristo. Cada creyente a quien es encargado un ministerio se convierte en el servidor de Cristo. Usted tiene un ministerio, ya usted viene siendo un servidor de Cristo. Acuérdese que Jesucristo vino a servir. Él no vino a que lo sirvieran como un rey. Él vino a servir. Él vino y le lavó los pies a sus discípulos para poner el ejemplo a cada uno de vosotros, a que nosotros sirvamos, a que nosotros nos humillemos,
y humildemente le sirvamos a Él, ya con esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Porque por Él, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros no vamos a tener que pasar por la ira de Dios, lo cual es terrible. En otra clase voy a hablar acerca de la ira de Dios para que usted vea que aquellos que no son creyentes van a pasar por esa ira y va a ser terrible. Y no lo digo por meter miedo, pero así será. Porque mucha gente piensa que la ira de Dios va a ser como la ira del hombre. No, va a ser algo sobrenatural, algo como nunca jamás se había visto. Nosotros decimos, tenemos miedo a una bomba atómica, una guerra. No. Eso se queda chiquitico a la ira de Dios, porque Dios va a demostrar su poder, su grandeza, su majestad, y va a mover los cielos, las estrellas, todo va a ser removido. Así que, hermanos y amigos que me escuchan, haz tu decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Estamos en tiempos difíciles y hermano que está en los caminos del Señor, acérquese más a su Creador, lea más la palabra, aprenda más, instrúyase más, para que usted también lleve esa palabra a las almas que se pierden ahí afuera. Entonces, como le dije, usted viene siendo un servidor de Cristo y debe cumplir con ese ministerio con responsabilidad y humildad. O sea, una vez usted sabe el ministerio que usted tiene que ser responsable por ese ministerio y ser siempre humilde y trabajar para el Señor, no para el hombre. Vamos a buscar la primera de Pedro y voy a leer el capítulo 4. Y voy a leer el versículo 10 del capítulo 4 de primera de Pedro. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mírenlo como nos lo dice la palabra claramente. Cada ministerio que usted ha recibido, hágalo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, porque eso fue una gracia de Dios que Dios le ha dado a usted, un ministerio, un don del Espíritu. Así que, hermano, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. No nos quedemos con la palabra. Tenemos que llevar esa palabra para que así las almas puedan escuchar la verdad y puedan venir a la salvación de sus almas, que es a través de Cristo Jesús. Voy a empezar a hablar ahora acerca de los ministerios que tiene la iglesia. Y el primero que voy a hablar es acerca del apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa un enviado. Óigalo bien, escuche bien. Un apóstol es un enviado. El Padre envió a Jesucristo, el apóstol por excelencia. Jesucristo envió a sus 12 discípulos. O sea que Cristo fue el primer apóstol, porque fue enviado por Dios Padre. Vamos a buscar Juan 20 y voy a leer el versículo 21. Y dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire cómo él se lo dice a su discípulo. Él, así como el Padre lo envió a nosotros, entonces Jesucristo estaba enviando a sus discípulos a vosotros también aquí. ¿Para qué? Para que predicaran el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Los 12 discípulos son los que forman un grupo especial que se convirtieron en apóstoles porque habían estado junto al Señor. O sea, ellos conocieron bien al Señor
y aprendieron bien acerca del Señor. Y por esa razón, en Mateos 28, vamos a ver donde el Señor le da la gran comisión a sus discípulos, donde dice en el 18 al 20 del capítulo 28 de Mateo, perdón, y dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que siempre estará con nosotros, pero que tenemos que ir y llevar el Evangelio y bautizar a aquellas personas que han creído y se han arrepentido, para que así se cumpla la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar hablando acerca del apóstol y podemos ver que el apóstol después de Jesucristo que se destacó más en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. A la luz de lo visto, el apóstol es un enviado para extender el evangelio en el mundo y ganar a las almas para Cristo. Oye lo que hace el apóstol. Las pastorea por un tiempo y le enseña los fundamentos de la palabra de Dios, hasta que la iglesia queda ya establecida y puede ir a otro lugar para iniciar una nueva obra. Ese es el ministerio del apóstol. Es uno de los más exigentes en cuanto a los dones del Espíritu, pero también en cuanto al fruto del Espíritu, para soportar dificultades, incomodidades, inconveniencias y muchas cosas. Porque el apóstol es que empieza a bregar con personas inconversas y tiene que tener paciencia y tiene que tener sabiduría para hablarle la palabra y para enseñarle, y para que esa persona busque del Señor Jesucristo y empiece a vivir una vida diferente, una vida sana, una vida con orden, no como vivían antes en el pecado, haciendo todas clases de barbaridades. Entonces el apóstol tiene que tener ese don de tener paciencia, porque se va a encontrar con muchas dificultades, incomodidades, para cuando crea cuando está creando una nueva obra. O sea que el trabajo del apóstol no es fácil. Ahora vamos a seguir con el trabajo del profeta, con el ministerio del profeta. El profeta edifica, exhorta y consuela a la iglesia mediante el don de profecía, como en el caso de Judas y Sila en Hechos 15:32. Vamos a buscar a Hechos 15:32 y vamos a ver acerca de estos profetas de Judas y Silas, a ver qué nos dice acerca de ellos. Y voy a buscar en Hechos 15 y voy a leer el versículo 32. Vamos a ver versículo 15. Voy a leer el versículo 32 que dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que, como le decía al principio, el profeta consuela a la iglesia. ¿Y quiénes son las iglesias? Nosotros los creyentes. Aquí podemos ver en Hechos 5:32 que Judas y Silas confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, o sea que le dieron consolación, hablándole palabras de abundancia y de bienestar para ellos. O sea que el profeta puede consolar a los creyentes, dándole un mensaje que Dios quiera que escuchemos de parte de Dios por medio del profeta.
Puede anunciar cosas del futuro, un profeta, mediante el don de palabra, de sabiduría. Vamos a buscar ahí mismo en Hechos, capítulo 11, y vamos a ver acerca de un profeta llamado Ágabo. Y voy a leer el versículo 28 del capítulo 11. Y dice, y levantándose unos de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, aquí podemos ver cómo el profeta le informó de algo que iba a pasar en el futuro. Y eso lo hace el profeta por medio de la palabra de sabiduría. Vamos a buscar en el versículo 21 del mismo Hechos. Y voy a leer el versículo 10 y 11. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Óigalo bien, como el profeta estaba indicándole lo que le iba a pasar a Pablo. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea que ahí el profeta le estaba dando información de lo que iba a pasarle a Pablo cuando fuera a Jerusalén. O sea que ese es un don de profecía. El profeta consuela y exhorta también. Bendito sea el nombre del Señor. Puede revelar hechos presentes o pasados por el don de palabra de ciencia. Y también discierne espíritu mediante el don de correspondiente. Discierne espíritu. Vamos a ver cómo Pablo en Hechos 16. Vamos a buscar Hechos 16. Y voy a leer el versículo 16, 18. Cómo el discernimiento tuvo Pablo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira el espíritu de discernimiento que tuvo Pablo, que mandó a ese espíritu de adivinación que saliera de ella, porque ya lo tenía cansado, yo diría, cuando Pablo ya tuvo que reprenderla. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que confundir el don de profecía, que cualquier creyente bautizado en el Espíritu puede recibir. Óigalo bien, porque cada creyente bautizado en el Espíritu puede recibir ese don de discernimiento. Y no es de profecía, porque óigalo bien, el ministerio de profecía, dice, lo voy a leer otra vez, no hay que confundir el don de profecía que cualquier creyente bautizado en el Espíritu puede recibir con el ministerio de profeta, que es un ministerio dado por el Señor Jesucristo. O sea, un creyente puede tener discernimiento y decir palabra de ciencia, pero un profeta ya está hablando palabra que proviene de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es con una unción especial y que conlleva el ejercicio de varios de los dones del Espíritu Santo. O sea, un profeta es más complejo. Tiene que tener otros dones. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que tener pendiente eso, que un profeta es aquel que trae palabra directamente del Espíritu Santo de Dios. Y hay personas que tienen discernimiento. Tienen un espíritu de discernimiento que puede
decir palabras de sabiduría, pero eso no quiere decir que esa persona es profeta. El profeta es profeta y la otra persona, el creyente, puede tener el don de discernimiento y de poder ver cosas que pueda pasar. Ahora que hablamos de profeta, voy a seguir con el evangelista. El evangelista es uno que anuncia el evangelio. Claramente está, porque por eso se llama evangelista. Es el que anuncia el evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas de salvación. Muchas veces su ministerio está acompañado por los dones de sanidades y de milagros como parte de sus credenciales, como confirmación divina del mensaje de salvación. Pero es por la predicación de la palabra que la persona serán salvas. O sea, en otras palabras, no es porque oren por un enfermo, ya usted es un evangelista, o porque usted por medio de usted se haga un milagro. No, un evangelista es el que lleva la buena nueva de salvación. Y entre comillas, nosotros, todos los creyentes, somos evangelistas. ¿Por qué? Porque si usted le habla la palabra a otra persona, usted está haciendo el trabajo de evangelista, de evangelización. Usted está llevando la buena nueva a esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. En un sentido, todos los creyentes debemos ser evangelistas, porque el mandato de ser testigo de Cristo es para todos nosotros. Vamos a buscar Hechos 1:8, donde dice claramente, perdón, déjenme buscar lo que se me fue ahora mismo, lo tenía y se me fue, Hechos 1:8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que aquí nos lo dice claramente que como creyentes, nosotros al recibir el Espíritu Santo podemos llevar el mensaje de salvación y podemos ser evangelistas, porque usted está dando las buenas nuevas de salvación. Pero el evangelista, como el don del ministerio, es diferente. O sea, cuando usted tiene el don de evangelista, es algo que a usted le queme en su corazón, es algo que usted siempre está inquieto de querer predicar la palabra, de querer hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El evangelista tiene un corazón ardiente por las almas perdidas y la unción de Dios para predicar el mensaje de salvación de tal manera que normalmente siempre resultará en almas salvadas. O sea que cuando un evangelista tiene ese ministerio, cuando una persona, perdón, un creyente tiene un ministerio evangelista, actúa de esa forma, tiene ese deseo de hablar la palabra, ese deseo de predicar la palabra, y se instruye en la palabra. ¿Para qué? Para llevarla a aquellas almas y para que esas almas sean convertidas por medio de esas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ese es el ministerio del evangelista. Ahora vamos a seguir con el ministerio del pastorado. El primero fue el apóstol que funda la iglesia. Hablé del evangelista que gana alma para Cristo, pero ahora hablo del pastor. El pastor es el encargado de cuidar el rebaño. O sea, el pastor es el que tiene el cuidado de cuidar al creyente, al recién convertido. El pastor es el que va a instruir a esa vida a conocer a su Salvador, a conocer cómo cambiar su vida, a vivir una vida diferente a la que vivía antes. Porque usted viene a ser una nueva criatura. Espiritualmente y físicamente usted tiene que empezar a vivir esa nueva vida, haciendo la voluntad de Dios, llevando una vida como el pastor le va a indicar, le va a enseñar, le va a instruir la palabra. Porque el pastor es que da alimento para que crezca y se fortalezca por medio de la palabra. Él es que lo va a guiar y lo va a preparar para que usted
desarrolle su ministerio, porque como le dijo, cada uno tenemos un ministerio. Tenemos que pedírselo al Espíritu Santo que nos lo revele cuál es el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a buscar en Ezequiel 34 para explicarle y leer, cómo Dios tuvo que hablarle al profeta Ezequiel en los tiempos del pueblo judío, porque estaban los pastores completamente viviendo una vida desorganizada, estaban viviendo para ellos mismos y no estaban haciendo el trabajo pastoreal a las ovejas, no estaban haciendo el trabajo que Dios le mandó hacer a los pastores. Y voy a leer, bendito sea el nombre del Señor, en Ezequiel 34, voy a leer el versículo 2 hasta el 10. Pongan atención para que ustedes escuchen cómo estaba el pueblo de Israel y por qué Dios tuvo que hablar al profeta para que hablara a ellos, para que ellos arreglaran su camino, para que ellos enderezaran sus caminos y nuevamente volvieran a tomar los estatutos de nuestro Dios. Y esta palabra también le va a los pastores de estos tiempos. Vamos a leer, como dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea que, en otra palabra, los pastores son los que apacientan los rebaños, pero no lo estaban haciendo en ese tiempo. Y en estos tiempos hay muchos pastores que no están haciendo el trabajo de guiar a los creyentes por el camino correcto, de enseñarle la palabra, de discipular al creyente cuando se recién convertidos. El pastor tiene que empezar automáticamente a discipular a ese creyente. Y asimismo es un pastor con las ovejas. Tiene que apacentarla. Y sigue en el 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a la oveja. En otra palabra, los pastores estaban comiendo las mejores ovejas, se la estaban comiendo. Estaban usando las lanas para cubrirse del frío, pero no cuidaban de las ovejas. En otra palabra, los pastores de ahora, hay muchos que ustedes le ven que tienen una mega iglesia, tienen carros, tienen aviones, pero no le predican la palabra correctamente a los creyentes y llevan la vida, como dice, comer la grosura y vestir de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Asimismo Dios le va a decir a los pastores de estos tiempos de la iglesia de Cristo. Y continúa el 4. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perdiquebrada, no volviste a redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, como hacen muchos pastores que se enseñorean del ministerio. Creen que ellos son la última Coca-Cola, como dicen, como hablan en el mundo. La última Coca-Cola del desierto. Hay muchos pastores que están en esa forma, enseñoreados, como que creen que son más grandes que Cristo. Tienen guardaespaldas, para hablar con ellos es hacer una cita, hay que hacer un appointment. No, mis hermanos, eso no está correcto. Los pastores que están viviendo esa vida y van a ser llamados a capítulo, van a ser llamados a esa consecuencia, van a tener con Dios, porque ellos van a tener que darle cuenta a Dios por la forma de cómo ellos llevaron su ministerio de pastoreado aquí en la tierra. Y sigue en el 4, en el 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase,
ni quien preguntase por ella. Mire cómo estaban en ese tiempo los pastores. Las ovejas estaban por donde quiera. Hay creyentes que van a la iglesia y viven la vida como que no son creyentes. Pero mis hermanos, tenemos que recapacitar, tenemos que hacer un paro y empezar a vivir una vida agradable a Dios. Si usted tiene un pastor que no lo instruye, busque otra iglesia. Hay bastante iglesia, donde quiera hay iglesia. Pero vaya donde le predican la palabra y donde lo instruyen por el camino correcto. Si ese pastor lo que está es por tener fama, por tener dinero, corra de ese lugar y vaya a una iglesia donde predican la palabra, donde el Espíritu Santo se mueva. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta que yo hago, ¿qué pasa con la oveja cuando falta un pastor? Se descarrían, se pierden, se esparzan, se van para otro lado, porque no hay pastor. ¿Qué instrucción de la palabra Dios le dio en Hebreo 13:17? Vamos a buscar en Hebreo 13:17. Y voy a leer Hebreo 13:17 para ver qué instrucción le dio a nosotros. Y dice en Hebreo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como le dije yo anteriormente, el pastor es el que le va a dar cuenta a Dios. El pastor es el responsable de cada alma que él tenga en el ministerio que él tenga. En otra palabra, ser un pastor no es fácil. Se tiene que tener muchas responsabilidades. Hay que estar orando, hay que estar enseñando la palabra, hay que estar instruyendo a los creyentes. O sea que el pastoreado es algo bien que hay que tener mucha responsabilidad y complejo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a seguir con el ministerio del maestro. El maestro tiene la capacidad de exponer las escrituras en forma de que produzca resultados espirituales en la vida de los oyentes. No es una mera capacidad para impartir información intelectual, sino que implica revelación del Espíritu para descubrir las riquezas de la palabra de Dios. En otra palabra, el maestro tiene que ser ungido con el Espíritu Santo. No se puede uno decir, oh sí, un maestro, y voy a empezar a hablar cosas con filosofía falsa. No. El maestro tiene que someterse al Espíritu de Dios y tener esa comunión para que el Espíritu de Dios les revele las bendiciones y los tesoros que hay en la palabra de Dios, y entonces el maestro traerlo al discipulado para que ese discipulado aprenda a entender esa palabra, para que ese discipulado pueda ver el tesoro y el beneficio que tiene la palabra de Dios. O sea que un maestro no es cualquiera, un maestro tiene que ser también instruido por el Espíritu de Dios, tiene que ser un ministerio de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque el maestro es que trae la palabra y tiene que traer la palabra como está en la Biblia. Y la única que le puede dar la revelación de la palabra es el Espíritu Santo de Dios. En otra palabra, el maestro tiene que estar bien sometido a los estatutos de Dios. Tiene que estar bien en comunión con el Espíritu Santo. Tiene que orar para que así el Espíritu Santo le revele la palabra claramente, para que así el creyente y el discipulado pueda entender la palabra. El ministerio de maestro, por lo general, está ligado al de pastor. Muchos intérpretes consideran que en Efesios 4:11 se debe leer. Vamos a leer Efesios 4:11. Bendito sea el nombre del Señor. Para recordar qué nos dice en Efesios 4:11.
un segundito para buscar Efesios 4:11. Bendito Dios. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea que nosotros debemos de ver que el maestro puede ser, o también puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser evangelista y puede ser pastor. Todo eso se debe leer. El pastor puede ser maestro, como le dije, como un solo ministerio. Pero la experiencia muestra que puede haber pastores maestro, puede haber evangelista maestro, puede haber profeta maestro, y así como maestros que no son pastores, ni son evangelistas, ni son profetas. Pero pues, se puede unir el ministerio. Un pastor puede ser un maestro, un evangelista también puede ser un maestro, y un profeta también puede ser un maestro. O sea que el maestro tiene esa facilidad de poder ejercer esos ministerios, siempre y cuando venga de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir con otros ministerios. Anota los ministerios que se menciona en 1 de Corintios 12:28. Vamos a buscar 1 de Corintios y voy a leer el versículo 28. Y dice: y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estos son todos ministerios que tiene la iglesia y que usted puede ejercerlo siempre y cuando sea de parte del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, los que hacen milagros, los que sanan, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, no son los únicos que pueden poseer esos dones sobrenaturales. Otros creyentes también pueden tener esos dones de 1 Corintios 12. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, de profecía, de discernimiento de espíritu, de lengua, interpretación de lengua, todo eso ministerio lo puede tener un creyente. No necesariamente usted tiene que ser apóstol o pastor o maestro o evangelista para tener esos ministerios. Cualquier creyente puede tener uno de esos ministerios, porque hay personas que hablan lengua, hay personas que interpretan la lengua, hay personas que oran y tienen el don de milagro, de sanación, y así sucesivamente. El uso regular de estos dones resulta en ministerio complementario de mucha ayuda a la iglesia. O sea que donde existen todos estos dones, en una iglesia que existan todos estos dones, esta es una iglesia victoriosa, es una iglesia que va a progresar, porque ahí los dones del Espíritu Santo son exhibidos, son enseñados y son demostrados también, y eso edifica a la iglesia. Lo importante es que estén sujetos a la autoridad del pastor de la iglesia, porque eso es otra cosa. Porque usted tenga un don de lengua o un don de interpretación o de milagro, y usted va a una iglesia, usted tiene que estar sometido bajo al pastor de la iglesia, porque el pastor es el que dirige la iglesia. Entonces, eso no le da a usted ninguna autoridad de querer operar independientemente fuera de la iglesia, del pastor donde usted está asistiendo. Usted tiene que siempre someterse a su pastor. Entonces, los dones que usted tenga, pues usted lo va desarrollando y la iglesia se va edificando. Bendito sea el nombre del Señor. El don de ayuda. El origen griego dice las ayudas, un término muy amplio que puede referirse a cualquier ministerio de apoyo al ministerio de la iglesia.
El error de no reconocer este ministerio, oiga bien, de ayuda, ha privado a muchos creyentes del gozo de servir al Señor. Y se han debilitado el ministerio de la iglesia, porque hay muchas personas que no creen que pueden ayudar en la iglesia. Y usted puede ayudar, como le dije anteriormente, aunque sea la cosa más significada que usted crea, usted la hace en la iglesia y usted está ayudando a crecer el cuerpo de Jesucristo, a la iglesia. En otra palabra, todo creyente debe unirse a la iglesia que usted esté congregándose. Usted tiene que ayudar, usted tiene que ser un servidor. No solamente vaya a ver, sino envuélvase en la obra del Señor, ayude de una forma u otras, pero ayude a que el cuerpo de Cristo siga creciendo. Si alguien es llamado para un ministerio de ayuda y pretende ser pastor, evangelista o maestro, con toda seguridad fracasará y sufrirá una gran decepción, porque hay personas, no, porque yo voy a ser pastor, yo no voy a servir, o porque yo voy a ser un evangelista o un profeta, no. Mejor empiece de abajo para arriba, empiece sirviendo, ayudando, y cuando usted venga a ser pastor, ya usted va a tener la experiencia de todos los ministerios, y usted va a poder administrar el cuerpo de Cristo más fácil y mejor forma. Acuérdese, con la humildad, tenemos que ser humildes. No podemos querer ser pastores de la noche a la mañana, no. Tenemos que someternos y aprender, bendito sea el nombre del Señor, a ser humilde, y entonces así su ministerio va a ser bendecido. Pues a los que enseñen, a los que ayudan, que ayuden. En Romanos 12:7, vamos a buscar Romanos 12:7 para ver qué nos dice acerca de los que enseñan. Romanos 12:7, y dice: o si de servicio, si usted tiene un ministerio de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza. O sea, aquí nos lo dice claramente. Si usted tiene un don de servicio, sirva con amor. Si usted tiene un don de enseñanza, enseñe con amor. No se refiere al don del ministerio que guía a la iglesia en las doctrinas fundamentales, sino al ministerio que tenemos como de enseñanza, que son maestros. Podemos ser maestros para los niños, para los jóvenes y para adultos. Por eso es que están las escuelas dominicales, y también están los institutos bíblicos, y están las células, para que usted, si quiere enseñar, usted pueda enseñar. Y si usted quiere servir, usted pueda servir. También está el don de exhortación. Lo dice en Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo esto son dones del ministerio de la iglesia, para que una iglesia crezca. El don de exhortación es la capacidad sobrenatural de exhortar para corrección con amor y firmeza, y que resulta para bendición. Cuando usted exhorta a alguien, usted está ayudando a que esa persona esté firme en los caminos del Señor, y el resultado de esa exhortación va a ser de gran bendición para esa persona que usted exhorte. También está el ministerio de la música. Estos son todos los ministerios que usted puede tener el don en la iglesia, y por esa razón se lo dije, pídaselo al Espíritu Santo en oración, que le indique en qué ministerio usted puede servir en su iglesia. Y todos estos nombres que yo le he explicado, eso mismo usted puede escoger cuál de esos ministerios usted es bueno en hacerlo. Como le dije, está el ministerio de la música. Es un ministerio muy importante, el ministerio de la música, ya que en el Antiguo Testamento, donde habían levitas separados y ungidos de manera especial para tocar instrumentos,
para cantar y para guiar canto de la congregación. O sea que si usted sabe tocar un instrumento, alléguese al pastor y dígale que usted toca un instrumento y sea ungido para que usted pueda tocar ese instrumento. Usted es un cantante, háblele al pastor y sea ungido por el pastor, que ore para que usted cante para el Señor. Y así sucesivamente, cualquier cosa que usted pueda hacer, usted es un ungiel, un consejero. Usted puede ser un secretario, secretaria, un administrador, si usted sabe de administración. Puede ser encargado de arreglar las cosas físicas, de mantenimiento, de limpieza del edificio de la iglesia. Todo eso se puede hacer. Puede usted producir literatura para materiales, puede trabajar en el audiovisiones. Muchas cosas se pueden hacer en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Mis hermanos que me escuchan, simplemente pídale al Espíritu Santo que le indique en dónde usted pueda trabajar en su iglesia. Pero envuélvase a hacer algo para el cuerpo de Cristo. Y usted verá cuánto beneficio usted va a tener cuando usted se envuelve a trabajar en la iglesia, en su iglesia. Acuérdese que todos somos uno en Cristo Jesús. Y amigos que me escuchan, si usted no ha hecho la decisión de aceptar a Jesucristo, este es el momento. Haga simplemente esta oración y usted va a ser salvo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado y te pido que perdone mi pecado y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame con tu Santo Espíritu a yo mantenerme firme hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya usted viene siendo salvo. Haga esa simple oración, amigo que me escucha, y usted va a ser salvo. Ya usted no va a tener que pasar por el juicio de Dios y no vas a morar por la eternidad, donde van a morar todos los pecadores, que ni me gusta mencionar ese sitio. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido de enseñar la palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea edificación para cada uno de vosotros, Padre amado. Y que aquellos amigos que no han hecho la decisión, Señor, que tú toques sus corazones, Señor. Que tú rompas toda atadura satánica y diabólica que esté impidiendo esa vida a que sea salva, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tú toques esa alma y que esa alma sea liberada para que venga a los pies de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Que cada uno de nosotros seamos edificados para que esa palabra nosotros la podamos llevar a otros que están en necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su amigo y hermano Horacio Fernández. Hasta la próxima.